miembro, don Cristóbal, ha de venir al matutino para compartir su entusiasmo relativo con la ley de extinción de dominio y posiblemente de entrada lamentar por qué para conseguir propósitos institucionales tenemos que ofendernos tanto y tenemos que descalificarnos. Usted, la primera objeción que hace es la discrecionalidad en la ley de extinción de dominio. Bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra solicitud. Muchísimas gracias, doña Carmen, un placer. Y gracias doblemente por asumir como un opening a la conversación la canción de Luis Díaz. Así que muchísimas gracias. Mire, es una cosa que pasa no con esta ley, con muchas leyes. Pasó mucho y muy notablemente con la Constitución del 2010. Yo estuve entre los que se oponía a una parte considerable del contenido original de esa Constitución. Y también fui de los que cuando se promulgó, con las correcciones del lugar, muchas de las cuales se produjeron como consecuencia de la discusión pública opuesta a una buena parte de esos contenidos, pues aplaudió el resultado. Y lo aplaudí con reparos porque creo que todavía la Constitución tiene cuestiones que ameritan ser reformadas, lo he dicho. Pero no tengo duda de que la discusión pública en torno a ese proceso fue no solo necesaria, fue decisiva para que el texto que resultó fuera cualitativa y considerablemente mejor en términos cualitativos de lo que originalmente se produjo. Algo similar pasó con la ley de extinción de dominio. Es decir, había un proyecto que era sencillamente inviable en términos jurídicos, en términos constitucionales. Y se generó de nuevo una oleada de opinión crítica que también surtió su efecto. Y al final tenemos una ley que no es perfecta, que conserva elementos críticos, que habrá ajustes que se le tendrán que hacer en el camino, pero que es considerable y cualitativamente superior a lo que originalmente se presentó como proyecto. Entonces, sobre esa ley aprobada, que reitero, creo que es un buen instrumento para los propósitos que se han indicado que están detrás de su impulso, conserva elementos que van a tener que ser sometidos a la consideración de los tribunales. Porque las leyes no son perfectas, no existen leyes perfectas. Uno de esos elementos, yo señalaba en esa conversación con Yamalí Rosario de Diario Libre, es el que tiene que ver con un margen de discrecionalidad muy grande que queda en manos del juez y que está dado por el criterio de ponderación de las pruebas que la ley asume. Es decir, el texto de la ley dice el estándar probatorio en los juicios de extinción de dominio es el de preponderancia de la prueba. ¿Qué es lo que significa el criterio de preponderancia de la prueba? Que si al juez se le presenta el Ministerio Público por un lado y la parte afectada por otro, su oferta probatoria, el juez no tiene que despejar las dudas en un sentido u otro. Al juez le basta con asumir, y ahí viene la discrecionalidad, que una oferta probatoria hace más probable que el ilícito que da origen al proceso de extinción de dominio sucedió. Más probable no significa tener certeza de que sucedió, es probable que sucediera, con lo cual es probable que no sucediera. Pues el juez puede ordenar la extinción del dominio de un bien en base a ese criterio. Yo digo, eso es incompatible con el régimen de presunciones que establece el artículo 69 de la Constitución, que es el artículo que regula o que establece
el catálogo de los derechos del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. ¿Por qué es incompatible con ese texto? Porque la presunción de ese texto es la de inocencia, llevado al ámbito del proceso de extinción de dominio. La presunción, lo que eso significa es la presunción de licitud de la procedencia de los bienes y la presunción de licitud del uso o destino que se da a los bienes. Si esa es la presunción, esa presunción no se puede destruir sobre la base del criterio de presunción de probabilidades, del criterio de preponderancia de la prueba. ¿Por qué? Porque lo que permite la extinción, que el juez autorice la extinción de un bien o ordene la extinción de un bien, es la comprobación de la comisión de un ilícito como causa efectiva de la procedencia del bien. En materia de ilícitos, el criterio o el estándar probatorio es el de más allá de toda duda razonable. Si no hay extinción de dominio sin la verificación de un ilícito, y la verificación de un ilícito se debe probar más allá de toda duda razonable, ese tiene que ser el estándar aplicable en materia de extinción de dominio. Es simple. Mire, Cristóbal, es simple como razonamiento jurídico que usted está haciendo, pero hay una preocupación y no han transcurrido 24 horas desde la promulgación. Yo le comentaba a usted anteriormente, en conversaciones privadas, que la redacción de los 106 artículos de la ley, a mí me luce muy farragosa, difícil para la intelección, a menos que se sea un especialista, pero que pueda leer Esperanto, porque hay errores reales, y eso está siendo cada vez más frecuente en la redacción, tanto de sentencias como de leyes. Como hay toda una narrativa populista de decir que esa ley tiene una connotación casi revolucionaria y se incluye en todo este asunto de legislar, creo que estamos repitiendo lo bueno que tiene la ley, el propósito, la finalidad, Cristóbal, pero para la aplicación, óigame, hay que darle muchas vueltas. Hay muchos párrafos que confunden para la aplicación y presupuestos que no están establecidos en otras normativas que se suponen que sí en esta. Ese aspecto que usted menciona, desde que leí el diario Libre Temprano, lo comenté con otras personas de la comunicación, no necesariamente especialistas en leyes, y realmente muestran una gran confusión o una gran dificultad para entender el alcance de esa normativa, Cristóbal. Y yo creo que ese es uno de los primeros inconvenientes que va a tener ese texto. Sí, y es una cuestión de que en este caso tiene una intensidad, un nivel de intensidad particular. Normalmente las leyes son interpretativas. Normalmente las disposiciones normativas resisten más de una lectura, cada una de sus disposiciones. Es propio de la ley, y el profesor Ronald Dworkin de Oxford siempre decía, los abogados siempre estamos de acuerdo en que la ley debe prevalecer. Ahora, en lo que casi nunca estamos de acuerdo es en cuál es el significado de la ley. Lo decía probablemente el más importante teórico del derecho de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, con esta ley, ¿por qué yo digo que es una cuestión más dificultosa? Porque es que con ella se introduce una figura que nos es ajena,
a nuestro ordenamiento, que es ajena al ordenamiento jurídico dominicano. Totalmente. Entonces, los penalistas, los especialistas en derecho inmobiliario, los especialistas en derecho civil, los especialistas en derecho público, los especialistas en derecho procesal, todas ellas disciplinas que están directamente implicadas en el contenido y en la aplicación de la ley, hacen el enfoque de su sentido desde sus respectivas disciplinas. Pero desde sus respectivas disciplinas, con el elemento común de que lo estamos haciendo sobre una figura central, que es la de extinción de dominio, que no se entiende prima facie. No se entiende prima facie porque es que lo que dice la ley es que es un juicio a la cosa. A la cosa. Es como los intereses difusos. A nosotros siempre nos dijeron, y es lo que uno enseñó siempre en las clases de derecho constitucional, que dentro de la estructura de todo derecho, como parte consustancial de él, hay un sujeto que es el titular del derecho, y que en tanto que titular es el único que puede reclamar su reivindicación cuando ese derecho ha sido puesto en cuestionamiento. Bueno, pues la noción de intereses difusos a lo que remite es a la existencia de derechos sin sujetos que puedan reclamar su titularidad, y por tanto a una alteración no solo de la concepción del derecho y de los derechos, sino del régimen procesal habilitante para su reclamación en justicia, porque lo que significa es que cualquiera que no sea titular de un derecho y que por tanto en principio no debería tener interés, si nos acogemos a la concepción tradicional del interés que te habilita para actuar en justicia, puede ir a reclamar que no se haga una cementera en los haitises. Nadie es dueño de la riqueza y de la biodiversidad que hay en los fondos marinos de la cordillera marina de los haitises. Y por tanto nadie es titular de un derecho, y por tanto en la concepción tradicional nadie debería tener interés para actuar en justicia, pero todos tenemos interés, porque es una figura rompiente. Bueno, pues con la noción de extinción de dominio pasa algo similar. Es una figura rompiente que nos va a llevar años de discusión, y ese es un desafío que a mí siempre me parece interesante. Nos va a llevar años de discusión, adaptarnos a su intelección. En su momento saldrán voces diciendo que habrá que reformarla. Yo pienso que los señalamientos que he hecho son cuestiones que se pueden corregir en los tribunales de justicia, sea en los tribunales de extinción de dominio o en el propio Tribunal Constitucional. Hay otro elemento que a mí me parece que debe ser objeto de atención, igualmente sensible al del tema de la preponderancia de la prueba, y es que el carácter autónomo del proceso de extinción de dominio abre la posibilidad a la doble persecución. ¿Por qué? Porque como el proceso es autónomo, puede coexistir con procesos penales, con procesos civiles, con procesos contenciosos administrativos, y en el coexistir en el tiempo. Entonces, el elemento común en esos procesos puede ser el sujeto que tiene el dominio del bien objeto de la causa. Entonces puede resultar, y va a resultar, si se aplica como dice el texto, que una misma persona que tiene el dominio de un mismo bien va a verse en la situación de estar en más de una jurisdicción en ocasión de una controversia alrededor de la misma cosa. De nuevo, el artículo 69, creo que en su numeral 5, prohíbe el enjuiciamiento el doble enjuiciamiento en ocasión de un mismo supuesto de hecho. Es así, de simple. Entonces,
Sí, tenemos muchas preguntas, y si son tantas preguntas desde esta audiencia muy cercana y muy, de alguna manera, habituada a los temas legales, imagínese usted. Bueno, hay un iconoclasta y tiene razón, dice, lo primero es que no entiendo por qué se llama extinción de dominio, de dónde se sacaron ese término. En segundo lugar, ustedes los abogados siempre hablan de la cosa. Sí, ese es un concepto jurídico, sé que en ocasiones llama la atención. Otra pregunta, ahora mismo, si hubiese reglamento, ya se podría abrir un proceso sobre todos los bienes del ex procurador y dejar el proceso penal, dejar el proceso penal estancado. Se podría abrir un proceso a los bienes de los implicados en Odebrecht. Adelante, Cristóbal. Empecemos por atrás, por lo último. Una de las cuestiones que se logró en la discusión fue que se eliminara el criterio de aplicación retroactiva de la ley. Y eso significa que la ley solo se aplicará a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Y la entrada en vigencia de la ley, si se promulgó ayer tarde o hoy, si se publicó ayer tarde o hoy, eso no lo tengo claro, sé que se promulgó ayer, pero la ley se entrará en vigor dentro de 12 meses a partir de su publicación. Significa que si fuera hoy 29, la ley entrará en vigencia el 29 de julio, 30 de julio del año 2023, o el 29, si en el caso de que se publicara ayer tarde, de julio del año 2023. Por tanto, lo primero es que mientras no entre en vigencia no se puede aplicar. Hay una vacación legal que se dispuso para la creación de las condiciones institucionales para crear el equipo dentro del Ministerio Público que será responsable de ejercer las competencias que la ley pone en manos del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso después que entre en vigencia, no se puede aplicar a hechos sucedidos con anterioridad a su puesta en vigencia. Primera cosa. ¿Por qué se habla de extinción de dominio? Porque una de los rasgos distintivos de la propiedad es que quien es su titular tiene el dominio de la propiedad, tiene el uso, el usufructo y el disfrute de la propiedad, ¿no? Eso es lo que a uno le enseñan, ¿no? en derecho civil, en la universidad. Entonces, cuando dicen extinguir el dominio, es extinguir el control. O sea, lo que se busca es que tú no tengas control sobre el bien. Y se utiliza la locución de dominio porque si al final la propiedad tiene un origen ilícito, la propiedad siempre fue propiedad en apariencia. Por tanto, tú lo que tuviste siempre fue el dominio de una cosa que no era tuyo en tanto que su origen es ilícito. Esa es la razón por la que no es un juicio a la extinción de la propiedad, sino a la extinción del dominio que sobre un determinado bien pueda tener una persona. Había otra duda, se me escapa. Si me puedes refrescar, por favor. Y mira, Santiago José le envía un saludo. Santiago José pregunta también si un hecho cometido con anterioridad de la ley es juzgado con posterioridad a la ley, ¿habría ahí retroactividad? Ya está aclarado, claro. Sí, no se puede. A hechos sucedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley no se puede juzgar. Repito, y es importante repetirlo. La eliminación de la aplicación retroactiva de la ley resuelve ese tema. La ley solo aplica a partir de su entrada en vigencia. Mire, y
lo legal, lo político y lo que ocurrió alrededor de ya el final feliz. Usted estuvo muy pendiente como constitucionalista y de alguna manera como contribuyente en el primer poder del Estado. Cualquier asesoría, cualquier consejería, más bien, hay que tener cuidado con todos esos términos, sobre todo en estos momentos de acusaciones y contraacusaciones. ¿Qué pasó que el Senado no defendió su proyecto cuando la Cámara de Diputados manda 37 observaciones que no había hecho el Senado? ¿Cómo se explica eso, Cristóbal? A mí me gusta pensar que en el Senado se depusieron las actitudes personales. Me gusta pensar que en el Senado al final, por lo menos en una parte del Senado al final, primó la idea de privilegiar la aprobación de la ley ante la idea de defender un proyecto específico de ley. Y me parece que si así fue, eso habla de un nivel de madurez en los senadores que debe ser tomado en consideración. Yo no soy, digamos, ni ejerzo, ni me gusta ejercer de psicólogo sobre las motivaciones que llevan a la adopción de las decisiones en ningún lugar, y menos en los poderes públicos. Pero optimista y bien intencionado como creo ser, eso es lo que me gusta suponer que pasó. Hay un asunto, usted ha dicho que no es psicólogo, tampoco va a ser analista político, aunque siempre ha estado cerca de la política. Sí, político. Yo creo también que desde, no sé si desde el Poder Ejecutivo o quizás de la misma Procuraduría, no lo tengo claro, pero se debía morigerar el entusiasmo con el fin de la corrupción. A veces decimos que porque se promulga una ley ya la infracción no va a existir, y como se ha hecho un trabajo mediático tan bueno, usted ve que en cada esquina dice, no, ahora sí se fastidiaron los corruptos con esta ley de extinción de dominio, como si no hubiéramos tenido herramientas jurídicas previas para tratar de perseguir, de acusar y finalmente sancionar a las personas que disponen de fondos públicos, Cristóbal. Sí, yo creo que la ley, sin duda, es una herramienta que puede fortalecer el combate no solo de la corrupción, y tal vez ni siquiera principalmente, el combate a la criminalidad organizada en su conjunto. Ese es el sentido de la existencia de la ley. Eso es lo que le da origen a este tipo de legislaciones. Golpear a la criminalidad organizada en aquello que constituye su finalidad, que es acumular riqueza. O sea, los malhechores se asocian para acumular riqueza, para acumular bienes, para acumular propiedades. Los asocian para otras cosas también, pero fundamentalmente lo que buscan es hacer acopio de riqueza. Entonces, un instrumento que te permita ir a lo que es el objetivo de la criminalidad, en este caso, tocar sus bienes, sin duda que puede convertirse en una herramienta robusta. Esa herramienta va a ser efectiva siempre. No va a ser efectiva siempre. Esa herramienta va a resolver todos los problemas de la criminalidad organizada y de la corrupción. No los va a resolver, porque las leyes no solo son siempre perfectibles desde el punto de vista de su configuración técnica, también lo son desde el punto de vista de su aplicación, porque las leyes no las aplican ni las administran ángeles. Recordando la expresión famosa de James Madison, si los hombres fueran ángeles,
no necesitáramos el gobierno, ni necesitáramos contralorías internas ni contralorías externas. Somos seres humanos con nuestras falencias, con nuestras virtudes, con nuestros vicios, y esas falencias, virtudes y vicios se traducen a veces en hacer una adecuada aplicación de la ley y a veces en ponerle retrancas duras a la aplicación de la ley. Y entonces vamos siempre a tener que bregar con esa dialéctica entre gente que está empujando para que la ley se aplique adecuadamente y gente que estará poniendo las retrancas. Eso va a ser inevitable. Entonces, el entusiasmo hay que verlo como impulsado por el éxito, que a mí me parece relevante, de que la ley se haya aprobado. Pero lo que va a resultar de su aplicación es algo que lo vamos a ver solamente en el proceso de su aplicación. Definitivamente, mire, hace unas semanas un colega suyo, constitucionalista muy apreciado, se refería a los abogados ochentistas. Yo dije, bueno, ya vamos quedando generaciones de conocedores de leyes de otro tiempo. Alguien podría preguntar, y asumo la preocupación de un oyente muy especial, que dice, y entonces el Código Penal no sirve para nada. Buenísima provocación esa, que por cierto, no entiendo, Cristóbal, cómo no se logran voluntades para sacar del abismo al Código Penal. Pero con un Código Penal, usando un término que usted usa, robusto, no necesitaríamos estas leyes, de alguna manera es así. Mire, una de las, digamos, de las características de una parte importante de las legislaciones sobre extinción de dominio del hemisferio es que han sido pensadas como leyes subsidiarias o como leyes residuales al proceso penal. Es decir, han sido pensadas como leyes cuya activación solo se justifica allí donde el derecho penal se revela como incapaz de lograr el propósito de meterle mano a los bienes que provienen de la criminalidad organizada. El ejemplo clásico es el de la primera ley colombiana. Es decir, ¿qué es lo que lleva a la adopción de la ley en Colombia? Bueno, que a un señor que se llamaba Pablo Escobar Gaviria lo mataron en una azotea de Medellín, ¿no? Y había una fortuna demencial escondida debajo de la tierra, en bancos, en paraísos fiscales, en una red de propiedades que iban desde control de medios de comunicación hasta edificios de lujo en toda Colombia y fuera de Colombia. Entonces, a Pablo Escobar muerto no se le podía enjuiciar. ¿Y qué hacemos con los bienes? Bueno, el derecho penal era ineficaz para eso, porque no se podía enjuiciar a un muerto, ¿no? O el señor que extraditan, que negocia fuera del país unos términos X por narcotráfico, viene al país y disfruta de su fortuna, extraditado, habiéndosele aplicado un proceso en otro país en el marco de las normas de la cooperación judicial internacional, no se le puede enjuiciar. Bueno, ¿y qué hacemos con sus bienes? De nuevo, ejemplos que de lo que hablan es de la imposibilidad de activar el proceso penal. Por tanto, el uso residual de la ley. Entonces, aquí no se optó por ese modelo. Y es uno de los señalamientos críticos que se hizo desde el primer día. Olivo Rodríguez Huertas llegó a escribir en su columna del Listín Diario sobre ese tema,
con mucho tino, porque Olivo fue de los primeros que trabajó en este tema. Entonces se optó por un proceso autónomo que podía coexistir con otros procesos. Y eso es lo que está a la base de lo que señalaba hace un momento, de la posibilidad de que una persona sea objeto de más de una persecución en ocasión de los mismos bienes y de la presunta ilicitud de los mismos bienes. Yo voy a considerar esta participación suya casi como un taller para entender la ley de extinción de dominio, y así espero que conste en nuestro canal. Oiga esta observación. Claro, la ley no se le aplica a los que ya están siendo procesados por la no retroactividad, pero se les podría decomisar los bienes igual si son declarados culpables. Entonces, ¿para qué es esa ley? ¿Cuántas propiedades me quitan si yo no pago ITEVIS por un año? Eso se calculará para saber, hasta cuántas propiedades te extingo el dominio. Vamos a ver. Lo que nosotros estamos viendo hoy en los procesos reales, efectivos, de investigación que se están llevando desde el Ministerio Público, algunos de los cuales ya han entrado en etapa de juicio y otros en etapa de juicio intermedio, es de que tenemos herramientas para confiscar, para poner en manos del Estado. Hay una entidad de administración y gestión de bienes incautados en la República Dominicana. El tema es que el instrumento de la extinción de dominio lo hace más fácil y por tanto hace el proceso más eficiente en lo que tiene que ver con los bienes de procedencia ilícita. Y por tanto, lo que vamos a tener, dado que no se le dio el carácter de residual que se le ha dado en otros lugares, lo que vamos a tener es la coexistencia de procesos penales, ya lo dije, de procesos penales con procesos de extinción de dominio, y eso va a ser una fuente de dificultad, sin duda. ¿De qué magnitud? No lo sabemos, pero va a ser fuente de dificultad, de controversias judiciales, de acciones y demandas en los tribunales de justicia, que uno espera que se vayan recomponiendo sobre la marcha. Sí, arreglando la carga o las árganas mientras camina, y eso va a tener sus dificultades. El ejemplo que usted puso del caso de Pablo Escobar, que muere pero quedan los bienes, sin lugar a dudas, por un ABC jurídico, Cristóbal, pone en el tapete el asunto de la sucesión. Supongamos no, estamos hablando de un tipo con la significación delincuencial que tuvo, pero los bienes... Estuvo en Forbes, encabezando los primeros lugares de la lista Forbes. Exacto. Las personas más ricas del mundo. Pero tiene herederos, entonces se va a perseguir la tercera generación con esos bienes ilícitos. La heredad que se adquiere de bienes ilícitos, si la ilicitud se produjo a partir de la entrada en vigencia de la ley, se puede extinguir. Los bienes que conforman la heredad se pueden extinguir. Eso es lo que dice la ley. Eso, sí. Hay otra pregunta. Primero, un saludo para el profesor Cristóbal, esclarecedoras reflexiones. Pregúntele cómo
Bueno, después, eso al final. Muchísimas gracias, Isidro. Bueno, don Cristóbal, un taller realmente esclarecedor, de verdad, como dice Isidro. Y como hoy es viernes y día de Santa Marta, Isidro le dice, ¿qué serie está usted viendo ahora? Yo ahora mismo terminé de ver Intimidad, que me decepcionó. La empecé a ver, de hecho le escribí, la empecé a ver con mucho entusiasmo, pero me decepcionó al final. Creo que era un tema que aguantaba muchísimo más en términos de reflexión, en términos y de actores. Se convierte en anticlimática realmente. Hay muchos malos actores. Y mire que yo la empecé a ver con una expectativa alta por la alcaldesa, que la vimos espectacular en La Casa de Papel. Exacto. Incluso ella, no es que tiene una mala actuación a mi juicio, pero incluso ella uno la ve más bajita que como se la pudo imaginar. Que tú estás riéndose porque logró que yo hiciera eso, porque yo pensaba que estábamos como en un asunto jurídico, pero el cine es también parte de la vida jurídica. Esto es importante para concluir. Entonces, supongamos que declaran no culpables a todas las personas que le quitaron sus bienes. ¿Hay un mecanismo para devolverlos? Eso es muy bueno. Después que estábamos en el cine, entonces nos echa para atrás. ¿Qué dices, Cristóbal? Ahí hay dos escenarios, uno bueno y uno pésimo. La ley prevé la posibilidad, el concepto de cosa juzgada. Es decir, si una persona que está siendo objeto de un juicio de extinción de dominio prueba que alrededor de el bien objeto del proceso hay una sentencia, es decir, ya fue juzgado y fue considerado que no hubo ilicitud y se dan los criterios típicos, ¿no?, de la cosa juzgada, identidad de parte, identidad de cosa, etcétera. Entonces, eso se impone al proceso de extinción de dominio. Ahora, dado los tiempos que se manejan en el proceso de extinción de dominio, el Ministerio Público tiene 6 meses para la investigación. El proceso debe concluir, creo que 6 meses después de que concluye la investigación. Estamos hablando de tiempos muy, muy breves. Si lo comparamos con los tiempos del proceso penal, lo que tendríamos es escenarios en los que la verificación en sede penal de si el bien provino de un ilícito se va a producir con posterioridad a la extinción probable del bien en el marco del proceso de extinción de dominio. Entonces, si se produce esa contradicción, yo te extingo y luego el juez penal considera que no se probó la ilicitud de la que provino el bien, lo que existe es un fondo de compensación. Mire, no, pero es que esto está muy bueno. Dice, por favor, agradécele. Claro, agradecidísimo. Y yo pensaba que con las ocupaciones de un viernes, para concluir la semana, sabía o sé que tiene Cristóbal, no iba a ser posible este taller, pero lo ha sido. Mire, Cristóbal, esta persona dice, con todos los bienes que tiene la PEPCA ahora, los encartados en los procesos, ese proceso mediático, no son procesos mediáticos, ya esos procesos tienen su curso legal. ¿Qué pasa con esos bienes antes de la ley? ¿Por qué la PEPCA tiene carros, tiene apartamentos? Y bueno, ayer casualmente uno de los involucrados en el caso del procurador decía que le tienen esos bienes. Bueno, ¿qué pasa con esos bienes? Mira, a mí yo no sé cómo funciona el uso de los bienes. Yo sé que hay un régimen legal
de administración de bienes incautados. ¿Qué pasa en los hechos con eso? No lo sé, la verdad. No es algo a lo que le haya puesto atención, a lo que le haya dado seguimiento. Y por tanto, no, y hay que ratificar, Cristóbal, que la ley no está, la ley es dentro de 12 meses es que se va a aplicar. Además, la ley, todo lo que tenga que ver con la ley de extinción de dominio es a partir del 29 de julio del año 2023 que se va a poder aplicar por la vacación legislativa que es de un año de 12 meses que se le dio. Entonces hay que esperar que pase ese año, y lo que uno espera es que las condiciones técnicas, institucionales, de provisionamiento de recursos, de capacitación del personal, de conformación de las salas dentro de las cortes penales y de preparación del personal se produzca en los 12 meses de la ley. Debería, y es una sugerencia que me permito aprovechar esta entrevista, esta conversación para hacer, debería crearse una comisión ad hoc para llevar a cabo todo el trabajo y la logística necesaria para que dentro de 12 meses las condiciones que justifican la vacación estén. Que no nos pase como nos pasó con el Código de Procedimiento Penal, tenemos la experiencia. Uh-huh. Se dieron 2 años de vacación legal y llegaron los 2 años y muchas de las cuestiones que debieron hacerse dentro de esos 2 años no se hicieron. Y entonces el código tuvo que arrancar incluso en el título primero relativo a los principios, arrancar de manera anticipada en virtud de una resolución, la 1920 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que pensar en una comisión ad hoc para trabajar en la creación de las condiciones para que en 12 meses eso esté resuelto es algo que yo creo que sería útil. Definitivamente, ojalá esa solicitud, esa preocupación se haga realidad. Muchísimas gracias en nombre de todas las personas que le han enviado preguntas, le han enviado piropos. Muchísimas gracias por atender esta solicitud y por enseñarnos tanto sobre esa ley que debemos entenderla, valorarla y tratar de mejorarla, Cristóbal, aunque eso no se diga mucho en voz alta. Que tenga excelente fin de semana, Cristóbal. Gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.